A ver, vamos a hablar de las emociones. Ya voy a empezar a grabar. Yo soy Manuel, ¿cómo están? Y vamos a ver este libro que habla sobre las emociones. Y este libro es un recorrido por las grandes emociones que siempre presentan dos caras contrapuestas: alegría, tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infelicidad, empatía y persona tóxica, autoestima e inseguridad, admiración y desprecio, prestigio y desprestigio. La vida emocional es un retablo de colores y es una sinfonía de sabores, y a fin de cuentas hay que aspirar a una felicidad razonable, una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido. Entonces, pues yo soy Manuel Vargas y vamos a hablar del libro de Enrique Rojas que se llama Comprende tus emociones. Este es un libro sobre la actividad, la afectividad. Está centrado en los principales sentimientos y sus dos caras, que ya lo dije: alegría y tristeza, amor, desamor, paz y ansiedad, que es la vertiente positiva y la negativa entre las emociones, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a empezar hablando, porque son cosas que todos en nuestro día a día y en nuestra vida, seas papá, hijo, pareja o individuo, experimentamos sentimientos. Entonces vamos a ver cuál es la definición de sentimiento. El sentimiento pertenece al campo de la afectividad, que procede del latín affectatio affectationis, que es una impresión interior que se produce por algo. La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es puro conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior en las 5 vertientes: física, psicológica vivencial, de conducta, cognitiva y asertiva. Toda la afectividad se mueve entre polos contrapuestos: placer-displacer, excitación-tranquilidad, tensión-relajación, aproximación-rechazo y activación-bloqueo. Iremos viendo en la serie de pares antonímicos, en donde cada segmento afectivo tiene dos caras contrapuestas. La psicología se ocupa, entre otras cosas, de conocer y comprender este mundo sentimental. Voy con la aproximación de definir qué es un sentimiento e intentaré captar lo que realmente sucede en él. Pues no es fácil encontrar una definición unívoca, ya que puede ser vista desde el punto de vista psicológico, desde la neurociencia o desde el ángulo de la filosofía. El tema es apasionante y complejo. Y, por ejemplo, aquí en TikTok, pues hay muchos que opinan sobre estos temas y a veces entre ellos se contradicen y a veces hasta se enojan y se tiran hate, ¿no? Entonces, pues sí es un tema debatible y lo vamos a ver aquí desde el punto de vista de Enrique Rojas. El sentimiento es un estado de ánimo positivo o negativo que nos acerca o nos aleja a la persona o al objeto que aparece delante de nosotros. Los estados de ánimo son paisajes interiores, vivencias que son la forma vital de cómo funciona la afectividad
Y sería como decir que la forma habitual en que uno va de Madrid a Buenos Aires es en avión, el modo más frecuente. Los sentimientos son la vida regia de la afectividad, el modo más común de vivir el mundo de la afectividad. El sentimiento es un constructo afectivo que evalúa la realidad que tenemos delante y es una disposición afectiva hacia la persona, hecho o cosa que nos lleva a acercarnos o alejarnos. Los sentimientos son más duraderos. La sensación afecta más al cuerpo y el sentimiento afecta más a nuestra afectividad. Uno es más exterior y el otro es más interior. Me duele la cabeza y estoy triste. Tengo un problema respiratorio y estoy preocupado. La sensación consiste en una relación con mi cuerpo, mientras que el sentimiento es una relación conmigo mismo y con el otro. El sentimiento implica un procesamiento afectivo que es físico, de conducta, cognitivo, que afecta el modo de procesar la información en que ese momento nos llega, y también es asertivo, es decir, que afecta nuestra relación social, que se localiza en diferentes áreas del cerebro, principalmente en el área prefrontal, en la corteza temporal superior. Insisto, son 4 las vertientes implicadas: física, de conducta, cognitiva y asertiva. Los sentimientos son un estado afectivo que se acompaña de un pensamiento específico y que no tienen manifestaciones fisiológicas. Ellos evalúan nuestra realidad y nuestro entorno, nos dan una información afectiva de cómo estamos en estos momentos. Los sentimientos son bloques informativos sobre afectividad reposada, son un termómetro de nuestra vida privada, son un lenguaje interior, una especie de balance psicológico inconsciente que repasa casi sin darnos cuenta el haber y debe más íntimo, y en él se barajan partidas muy distintas, aunque con un nexo común. Los sentimientos son, por tanto, como un ordenador que evalúa la cuenta de resultados de nuestra vida en su conjunto, nuestra vida y milagros, como decimos en el lenguaje coloquial. Entonces, a veces lo que sentimos de una u otra manera es el resultado del juicio por el cual nosotros juzgamos nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Por el contrario, la emoción es un estado afectivo más breve e intenso que siempre se acompaña de manifestaciones físicas y suceden como respuesta a una situación concreta. Pensemos en el miedo. Cuando sientes miedo puede aparecer taquicardia, dificultad respiratoria, sudoración, inquietud, desasosiego, falta de aire. En la ansiedad, si es de cierta intensidad, esos síntomas físicos se pueden hacer más intensos. Opresión precordial, dificultad respiratoria, aumento de motilidad muscular, temores difusos que van desde el temor a perder el control o miedo a volverse uno loco o la muerte. Entonces, gente que ha experimentado ataques de ansiedad fuertes, realmente pues es algo horrible, ¿no? Para lo que se tiene registrado. Todo ello no lo expresa así esta persona, sino que somos los especialistas en psicología y psiquiatría quienes hacemos esa interpretación. En ello se producen respuestas neurobioquímicas y hormonales, que es la vertiente físico-fisiológica. Por tanto, son más breves e intensas que los sentimientos. Las emociones son momentáneas y nos arrebata con su fuerza, así como es la ansiedad, la crisis de pánico o la ira. Entonces el sentimiento es como más prolongado y no tan intenso, y la emoción es más corta, pero es muy fuerte, es muy intensa como se manifiesta. Las emociones son respuestas complejas afectivas que se acompañan de un correlato fisiológico de conducta, cognitivo asertivo, claro y fuerte, de una duración corta. Eso significa
que hay en el siguiente recorrido, estímulo desencadenante respuestas en los 4 planos mencionados, que es fisiológica, de conducta, cognitiva y asertiva. Pongamos un ejemplo. Alguien se da cuenta de pronto de que han robado en su casa y que le han quitado las joyas que guardaba en una caja fuerte. Y ese estímulo negativo provoca una reacción amplia que va desde el bloqueo o la paralización de la conducta, pasando por una serie de síntomas físicos. Te puede dar taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, sensación de dificultad respiratoria, sequedad de boca, y también manifestaciones cognitivas, que son pensamientos de dudas hacia qué personas cercanas han podido hacerlo, ideas de revancha, distorsiones de la percepción de la realidad. Y en el terreno asertivo social, rechazo a ciertas personas, pensar mal de gentes del entorno y este tipo de ideas así como medio paranoides. Pongo un ejemplo. Una persona que tiene una relación sentimental de algo más de un año y que después de una serie de diferencias de cierta importancia, discusiones y choques psicológicos, decide dejar a la otra, que no esperaba esa reacción. Aparece una respuesta afectiva a esa pérdida que sirve de estímulo desencadenante y asoman a esa tetralogía de respuestas: opresión en el pecho, respiración jadeante, despeño diarreico inmediato, llanto, contracción de los músculos faciales, además de pensamientos obsesivos con los que no se puede librar. Y esto te lleva a aislarte de la gente y sumergirte en esa melancolía envolvente. En algún modo u otro, todos hemos sabido de alguien que ha pasado eso, o a lo mejor nosotros de alguno u otros modos hemos experimentado estas sensaciones, emociones y estados cognitivos. Las pasiones, ahora vamos a hablar de pasiones, son estados afectivos más intensos que las emociones, que tienden tanto a nublar la razón, fíjense, nublar la razón, como a pasarla a un tercer o cuarto plano de nuestra conducta. Entonces, por ejemplo, está el sentimiento, más largo, prolongado, pero más suave. Luego la emoción es un poco más corta, pero es más fuerte. Y ya también van acompañada de cosas físicas. Y luego ya están las pasiones, que es como la exacerbación de la emoción. Su componente físico es menos importante en general que las emociones. Y como en los anteriores, hay una participación considerable de bioquímica y hormonal. Además de las mencionadas de conducta cognitiva y asertiva, que se refieren al comportamiento, al modo de organizar mentalmente lo que está sucediendo y que tiene una repercusión social. Pensamos en una persona que lleva muchos años casada con una relación afectiva positiva, que en un breve tiempo se enamora de otra persona mucho más joven que no puede quitársela de la cabeza y le lleva a romper su vida sentimental anterior. No es fácil darle argumentos que se mantengan en su línea anterior. Los instrumentos de la razón pasan a un tercer o cuarto plano. La misma palabra pasio del latín significa algo que se padece, como si no pudiera ser evitado o fuera más fuerte que nosotros mismos. Es vigoroso, intenso, rotundo y nos invade con su contenido. Se dice: esa pasión es más fuerte que yo, me arrastra, puede conmigo. Cada edad tiene sus pasiones, es la poderosa polarización de un deseo. Y bueno, ahora vamos a hablar de la cuarta experiencia afectiva, que es la motivación. Esta palabra procede del latín motus, que es lo que mueve, lo que empuja, lo que tira de nosotros para hacer algo. Son estados afectivos que mueven, que empujan la conducta hacia un objetivo determinado que aparece como positivo, como bueno para uno. Y pueden ser de distintos tipos: físicas, psicológicas, profesionales, sociales, culturales, espirituales. Y cada una se abre así en un abanico. Activa
al ser humano con mucha eficacia. Por ejemplo, lo que hace que una persona para adelgazar, que es algo, una motivación física, lo que hace otra por encontrarse a sí misma es una motivación psicológica, lo que lleva a alguien por tener relaciones sociales sanas y que le aporten, esa es una motivación social, el esfuerzo por aprender un idioma o sacar una oposición jurídica o médica es una motivación profesional, la lucha por tener un mayor conocimiento es una motivación cultural, o aquel otro que quiere saber de dónde venimos o a dónde vamos o qué sentido tiene la vida y la muerte, esa sería una motivación espiritual. Bueno, entonces había un tipo súper inteligente que hizo bastantes fundamentos de la psicología que se apellida Maslow y habló de la jerarquía de necesidades en su célebre pirámide de motivaciones. Entonces, abajo están las más básicas hasta que van subiendo a las más sublimes que te llevan a la autorrealización. Entonces empieza por el hambre, la sed, necesidades fisiológicas, pero ya después, el siguiente nivel, pasas por la seguridad, la autoestima, la necesidad de amar, ser amado y hasta la autorrealización. Tú no puedes pensar en la autorrealización si tienes hambre, si no tienes para un lugar para dormir y para estar seguro, no puedes pasar al siguiente paso de la pirámide, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los límites borrosos en la afectividad. Quiero subrayar que las fronteras entre estas 4 experiencias afectivas que acabo de comentar, ahorita ya comentamos que son los sentimientos, emociones, pasiones y motivaciones. Son borrosas, desdibujadas, imprecisas, vagas, de contornos mal limitados y a veces parece que se entrecruzan, se implican y a veces es difícil una delimitación clara y conceptual. El campo magnético de la afectividad forma una telaraña compleja en la que con los conceptos se entremezclan, se confunden, avasallan, entran y salen, suben y bajan, giran, se esconden y luego vuelven a aparecer. Todo esto da lugar a una tupida red de significados en donde la imprecisión está a la orden del día. Es una continua y cambiante, bulliciosa dinámica que se mueve dentro del mundo de la afectividad y muchas veces no es fácil definir dónde estamos y en qué afecto estamos detenidos. Entonces quiero ir deslindando los sentimientos que a mí me parecen más destacados y habituales en el ser humano e intentar apresarlos. Ingeniería de vericuetos y puentes levadizos y caminos serpenteantes ajedrezados de afectos de la más variada condición. En una palabra, el catálogo y el diccionario de la afectividad en borroso, impreciso y opaco. Fíjate, con las palabras que se usaron para pues tratar de definir algo que todos sentimos, todos hemos experimentado, pero a lo mejor si tratáramos de expresarlo, no lo podríamos expresar y a lo mejor un cierto grupo de personas estarían de acuerdo con una definición de emoción, pero otras no. A lo mejor le dirían que es un sentimiento y otros dirían que es una pasión. Por eso dice que es un camino que a lo mejor no nos podemos poner de acuerdo y por eso este libro trata de mediar para tratar de indagar cómo podemos lograr comprender nuestras emociones para sentirnos mejor. Todas las respuestas afectivas, especialmente las 3 mencionadas en el orden propuesto, sentimientos, emociones y pasiones, son de alguna manera respuestas psicológicas, aunque en ocasiones eso no es fácil de determinar, pero voy a sistematizar cómo se desarrollan los hechos para poder valorarlos de una forma lo más ordenada posible. Entonces, bueno, aquí son 10 pasos que voy diciendo. Vamos a intentar descubrir los factores predisponentes y desencadenantes. Los predisponentes son más amplios y tienen una mayor longitud temporal
y los desencadenantes son más cercanos y debemos objetivarlos al máximo. A ver, vamos a poner un ejemplo porque es complicado. Una mujer lleva tiempo estresada porque ha tenido una pieza dentaria en mal estado y luego ha pasado el COVID por segunda vez y después ha tenido un problema en un pie por una caída y esto la ha obligado a acudir a muchas visitas médicas y rehabilitación. Estos son factores de fondo predisponentes, pero de pronto ha tenido un problema grave con una hija adolescente. Ha descubierto que está consumiendo acá ciertas sustancias y tiene un fracaso escolar serio. Y como consecuencia de eso ha tenido una fuerte discusión en donde la hija le ha faltado gravemente el respeto y entonces se ha hundido. Ese sería el factor desencadenante. Ahora vamos a ver el paso 2. Observar después de la respuesta multidimensional y anotarla en sus diferentes apartados de forma ordenada. Entonces está ofreciendo aquí una metodología de cómo vamos a observar nuestras emociones para comprenderlas. Paso 3. Respuesta física. Síntomas concretos de carácter corporal y que es consecuencia de las hormonas que se activan. Si se trata de algo positivo, la voz cantante la lleva la dopamina. Y si es estresante y exige un estado de alerta, el cortisol. Entonces, estas son dos cosas con las que la gente es esa dicotomía que estamos entre sentirnos bien y sentirnos mal, sentirnos deprimidos y sentirnos felices. Entonces, hay medicina psiquiátrica, si alguna vez alguien ha tenido que ir a un psiquiatra, ya sea para un chequeo o por alguna depresión, pues te recetan, por ejemplo, las fluoxetinas y esto que son precursores de la dopamina, ¿sí? Que es una hormona que pues te hace sentir bien. Yo, y como no soy psiquiatra ni especialista, no les sé decir exactamente cómo, pero te hace sentir bien y ayuda a que tu cuerpo genere un estado de bienestar, pero el cortisol es el que te mantiene en estado de alerta, te estresa, te dan ganas de comer, subes de peso, estás así como tenso y de mal humor, pero pues es que tiene una reacción en el organismo que te va a tratar de ayudar para ir al combate si es necesario. En cambio la dopamina te relaja, ¿no? Entonces, bueno, el paso 4 son respuestas de conducta observable, cara, motilidad, expresiones de comportamiento que van desde la contracción de la frente a la apertura de los párpados, pasando por expresiones faciales típicas de esas circunstancias, o el llanto, o morderse los labios, o el temblor de las manos, o la cara pálida. Entonces las emociones, los sentimientos y las pasiones pueden modificar nuestra estructura física de manera prolongada o de manera sutil y muy rápida. El paso 5 nos habla de una respuesta cognitiva. ¿Qué sucede en la mente de esa persona y cómo procesa su cerebro todo lo que está ocurriendo? Y para eso no es necesario preguntarle a esa persona qué está pasando por su cabeza y qué hay en ella. Ahora, el paso 6, respuesta asertiva o social. ¿Cómo es la relación con el contexto que le envuelve socialmente, sabiendo que en los sentimientos de tristeza unos buscan la soledad y otros buscan la compañía? Cada uno lo expresa según su forma de ser. Entonces, tampoco podemos generalizar de que, es que está solo, está triste. Pues no, a lo mejor está solo porque está contento y quiere en ese momento estar solo para entrar en contacto con sí mismo. Y a lo mejor quien dijeras, ese siempre está rodeado de amigos, nunca está triste. Pues no, a lo mejor como está triste busca estar rodeado de gente para no sentirse así y tratar de obtener dopamina de una conversación divertida. Pero por eso no podemos generalizar, y te propone Enrique Rojas estos pasos y esta metodología para analizar nuestras emociones. El paso 7 es un nivel de adecuación. Si la respuesta que ha habido es apropiada y coherente, hay una buena proporción de estímulo-respuesta. Una persona que suspende un examen final de una asignatura universitaria no puede tener ideas
y tendencias de desvivirse es desproporcionado, inadecuado e impropio. Entonces, eso nos va a llevar que si alguien tiene estas ideas, pues a lo mejor hay que revisar porque tiene, es un estímulo respuesta muy fuerte, es una respuesta muy fuerte tener esas ideas de desvivisión. Entonces habrá que ver cuál fue el estímulo que le ocasionó eso. Ahora, debe haber una respuesta que sea afectiva y racional a la vez. Como iremos viendo en el curso de las páginas de este libro, las 3 grandes herramientas de nuestro patrimonio psicológico son la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Aquí las 2 primeras deben ir más o menos unidas formando un cierto binomio. Ahora, en el paso 9 debemos anotar la evolución física de conducta cognitiva, que sería mental, y asertiva, que sería social. Si el hecho es objetivamente menor, debe ir desapareciendo con el paso de cierto tiempo. Entonces, los cambios que hubieron corporales, si la emoción no fue muy intensa, se van a ir quitando gradualmente, más o menos en un tiempo corto. Y el paso 10 y último, al mismo tiempo debemos saber que cada sentimiento, emoción o pasión produce 5 hechos psicológicos que se desprenden de ahí y que también debemos catalogarlos. Y estos son dobles y son los que hablamos al inicio de este live. Placer y displacer, excitación y tranquilidad, tensión y relajación, aproximación, rechazo, activación, bloqueo. Entonces son como pares de opuestos, y este esquema es muy útil para ordenarlos y saber cómo funcionan dentro de nosotros, y nos va a dar una información de lo que realmente está sucediendo dentro y fuera de nosotros. Para las personas que han estudiado, por ejemplo, biodescodificación o cosas así que tienen que ver con lo psicosomático, pues hay que recordar que Freud decía que las emociones pueden causar fallos orgánicos, y aquí nos está hablando que como la emoción, el sentimiento y la pasión nos van a hacer una activación en el sistema endocrino para mover sustancias de diferentes hormonas que tenemos, de diferentes glándulas que segregan hormonas en nuestro cuerpo, nos van a dar estas sensaciones corporales que se van a ir manifestando a lo mejor en las arrugas, en la cara, si hay llanto, si hay malestar, si hay mareo. Entonces tenemos que aprender también a leer nuestro cuerpo. La Gestalt, la psicoterapia Gestalt diría que habría que aprender mucho a estar presente en el aquí y en el ahora para observar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, porque a veces uno piensa que está triste, pero no, a lo mejor no estás triste, estás enojado porque te sientes traicionado por X persona, ¿no? Y entonces te das cuenta observando tu estado anímico junto con tu estado corporal. Entonces, ok, ya hablamos ahorita de esto, que sí es mucha teoría de golpe, sí puede ser un poquito pesado, y vamos a poner un caso clínico. Entonces vamos a poner todos atención, porque esto puede resonar en nosotros y nos puede decir por qué a veces nos sentimos como nos sentimos, y eventualmente el libro nos va a dar la respuesta de cómo podemos alivianar esas sensaciones y esas emociones que a veces nos son perjudiciales. Entonces, el caso clínico. Una persona ha tenido una crisis de pánico conduciendo en carretera. Semanas antes se quejaba de estrés de trabajo y de llevar demasiadas actividades profesionales, casi sin tiempo libre más que para el sueño de la noche. Nos lo relata él en primera persona. Entonces lo voy a relatar como si yo fuera esa persona. Iba conduciendo por una de las carreteras de salida de Madrid, después de 2 días trepidantes de trabajo, cuando ya desde primera hora de la mañana me sentía muy tenso, con inquietud por dentro, una especie de malestar que no sabría bien definir y un fondo como irritable, nervioso. Y poco a poco noté una opresión en el pecho, dificultad para respirar, como si me ahogara, y mucho miedo. Creí que era como un infarto y me temblaban las manos y sudaba mucho. Esto duró no más de 5 minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Paré el coche, busqué un servicio de urgencia en donde me atendieron,
me hicieron un examen, unos análisis de sangre y me dijeron que no tenía nada. Entonces yo me quedé extrañado. Varios días más tarde me fui al médico de cabecera y me dijo que eso había sido un episodio fuerte de ansiedad. Lo cierto es que a raíz de esto que me pasó, le cogí miedo al coche y empecé a no cogerlo. Y el psiquiatra me ha dicho que ahora lo que tengo es fobia a conducir en carretera, es decir, que evito coger el coche. Yo la verdad es que tengo un gran temor a que vuelva a repetirse. Entonces, bueno, fíjense, le diagnosticaron, agarraste fobia con conducir el coche, pero en realidad fue el desencadenante de sentimiento, emoción y pasión de tanta carga laboral que nomás llegaba a casa a descansar la persona y que no la descargaba y que se le manifestó a la hora de estar en una situación de tensión en carretera. Entonces ahí les va. Hay en esta persona dos diagnósticos sucesivos. Primero, una crisis de pánico desencadenada por un estrés de trabajo y en la que participan desde el punto de vista de la anatomía cerebral, la amígdala, que está situado en la base del cerebro, en el lóbulo temporal, que está en el punto de intersección de nuestra vida emocional y cuyos responsables desde el punto de vista bioquímico son el cortisol, que es la hormona de la ansiedad y del estado de alerta, y la adrenalina, que produce un nudo en el estómago, taquicardias y disnea respiratoria. Entonces, por ejemplo, cuando nos asustamos, que nos asusta alguien así de broma, ¿no? Vas en la calle, en la casa y te asusta alguien, ay, güey, se quedas así. Y bueno, a lo mejor te dio risa, pero te quedas en un estado de alerta y a veces el golpe de adrenalina pudiera durar una hora y a veces más, ¿no? Entonces ese fue el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico es fobia a conducir en carretera y significa dos cosas muy concretas. Un miedo extraordinario, invencible, que le domina y no puede vencer y que tiene dos notas: evitar y o aplazar el coche para hacer este tipo de recorrido. Entonces, ok, vamos a ver las 5 posibles posturas posteriores. La primera, displacer. Es esa crisis de ansiedad que produce un estado físico y psicológico de gran dolor y sufrimiento con anticipaciones negativas y que abren la mente de esa persona. 2, excitación. Todo es vivido de forma amenazante como anticipación de lo peor. En los casos más graves, el paciente recibe 3 espectros amenazadores que son el temor a la muerte, temor a la locura y el temor a perder el control. Esto no lo dice el sujeto, sino que la exploración final del psiquiatra deduce estos 3 contenidos. Gracias por los likes. Número 3, tensión. Es una vivencia de incertidumbre, de malestar psicológico, nerviosismo, tirantez y a menudo es difícil de expresar. El punto 4 es el rechazo, como consecuencia tan negativa que ha vivido, esta cosa tan negativa que vivió en ambos diagnósticos, pues rechaza, ¿no? Y el punto 5 es la activación. Se produce un miedo anticipatorio, un estar en guardia, al acecho, pensando en la posibilidad de que se repita esa crisis y de ese modo vive el presente empapado en un futuro incierto, temeroso, presentimiento de malos augurios. Entonces, presentir es, como su nombre indica, una experiencia afectiva de adelanto pesimista. Entonces, ya estás sufriendo esa sensación que todavía no ocurre, pero te intentas proteger, pero en realidad te hace sufrir. Entonces vamos a ver el capítulo 2 que habla de la clasificación de los sentimientos. Entonces, los sentimientos son estados de ánimo positivos, negativos o neutros que nos traen información sobre cómo nos encontramos, mientras la inteligencia pretende conocer la realidad, distinguiendo lo accesorio de lo fundamental. La voluntad es la capacidad para querer algo con cierta firmeza y conseguirlo eligiendo una cosa y renunciando a otras.
Si la inteligencia abre una ventana para acercarse a lo que ve, la voluntad implica decidirse, optar por un camino y avanzar, pero con el útil imprescindible de la motivación. En cambio, el sentimiento es un paisaje interior que refleja lo que está sucediendo en la intimidad de la persona. En la siguiente clasificación aparecen los principales tipos de sentimientos que se pueden manifestar según mi visión del tema. Es importante dilucidar las diferencias e intentar agruparlos de alguna manera. Aunque no sea sencillo, ya que en bastantes ocasiones se enredan y mezclan unos significados con otros y contenidos en principio distantes se aproximan. Pues bueno, como he comentado al principio de este texto, los límites entre unos y otros se hacen borrosos, desdibujados e imprecisos, como si fuera difícil apresarlos o detenerlos, quedarnos con la esencia de su contenido. Entonces, ok, estamos en la clasificación de los sentimientos. Son 12 es una lista de 12 y vamos a ver los pasajeros y permanentes. En los primeros todo es transitorio y fugaz. Responde un primer entusiasmo que se desvanece en poco tiempo. Entonces, fíjense, entusiasmo que se desvanece en poco tiempo. Son frecuentes en la adolescencia y en las personas inmaduras, incapaces de calibrar una relación afectiva de forma adecuada, sabiendo que la vivencia de los sentimientos necesita tiempo para echar raíces. Esto lo vemos en los enamoramientos juveniles que pasan de un cenit, casi inmediato al desvanecimiento temprano. En los sentimientos permanentes no existe aspecto fugaz y efímero, por el contrario, suele faltar ese desbordante entusiasmo esencial, su génesis o su inicio es más pausado, pero poco a poco se van haciendo más estables y duraderos y se arraigan con fuerza y persisten en una estabilidad progresiva. Ahora, otro tipo de sentimientos son los del punto número 2, que son superficiales y profundos. Los sentimientos superficiales son aquellos que de alguna manera forman el entramado diario de nuestra vida, los que afectan a la capa más epidérmica de nuestra intimidad y personalidad. Por tanto, no dejan huella y desaparecen así con rapidez. Esos son los superficiales. Y los sentimientos profundos son de signo contrario, afectan más interiormente a la psicología de alguna manera, la conmueven y la alteran, la distorsionan. Su impacto deja una señal, una marca, un rastro de lo que en realidad han significado para uno. En ocasiones esa profundidad puede ser terrible si su paso es negativo. Estamos ante los traumas biográficos y si es positivo, ante los recuerdos gratificantes. Entonces, estos sentimientos profundos son los que a veces se tratan en terapia como traumas biográficos y cosas que te pasaron en la niñez o un accidente muy fuerte que te dejó marcado, deja una impresión muy grande en tu psicología. Ahora, entre los sentimientos están los simples y complejos. Los simples se caracterizan por un contenido elemental, claro y preciso, y los complejos convierten la experiencia vivencial en algo sui generis que es infrecuente o extraño y por consecuencia difícil de exteriorizar. Ahora, el punto 4 del tipo de sentimientos están los motivados y los inmotivados. Los motivados tienen como principal exponente la comprensión y como objetivo buscar un motivo que justifique ese humor afectivo. Los sentimientos inmotivados son característicos de los niños y adolescentes que aún no tienen una afectividad sólida, pues presentan oscilaciones imprevistas que los atraen y los llevan de una manifestación afectiva a otra. Ahí tiene una enorme importancia la aparición de pensamientos intrusivos negativos.
Entonces, gente a lo mejor ya con trastorno TLP o así o cosas así como obsesivas, se manifiestan aquí en estos pensamientos intrusivos negativos que son difíciles de controlar. Asimismo, predominan en todas las enfermedades depresivas y ansiosas, cuyos movimientos anímicos son sobre todo injustificados debido a desórdenes bioquímicos cerebrales. Ahora, en cuanto a los sentimientos del punto 5, que son positivos y negativos, las primeras clasificaciones de los sentimientos se basaban en parejas antinómicas, es decir, contrarias: alegría, tristeza; placer, displacer; tensión, relajación. La psicología tradicional ha subrayado que son los sentimientos negativos los que más ayudan a que madure la personalidad. Fíjense, cómo los sentimientos negativos tienen esta función, que aunque a lo mejor lo sufrimos, ayudan a que la personalidad tome una madurez, tome una fuerza, y de ahí que la ansiedad, siempre que no sea patológica, o sea, que no sea desmedida, que no te bloquee o que no paralice a la persona y que te someta a incertidumbres, puede resultar beneficiosa en la medida que obliga a interrogarse por aspectos esenciales de la condición humana. Entonces, pues luego aquí vienen estas ideas como filosóficas de dónde venimos, a dónde vamos, qué estoy buscando ahora, qué debo de hacer con mi vida, por qué me pasa esto. Entonces, esa sería como la parte saludable de una ansiedad que no fuera exacerbada y descontrolada. Ahora, ahí en el punto 6 vamos a hablar de los sentimientos noéticos y patéticos. En los primeros, los noéticos, el contenido es preferentemente intelectual. Es complicado explicarlo. En un escritor sería no estar en contacto con el modo de redactar un libro, una secuencia, un hecho, y esto va desde la novela a la poesía. O otro ejemplo de noético es un pintor que no acaba de encontrar lo que quiere expresar ni los colores mejores para desarrollarlo. Ahora, ese es aquí. Ahora lo contrario, en los patéticos todo es puramente afectivo. Sin duda, los patéticos son los sentimientos per se los más auténticos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los sentimientos activos y pasivos. En los pasivos domina el dejarse invadir y encontrarse instalado en una vivencia determinada. Pero en los activos se produce la necesidad de tomar una iniciativa, hacer algo, intervenir, y estos son muy frecuentes en el catálogo de la afectividad y nos obligan a decidirnos, desde un suspenso en un examen a una dificultad económica grave, pasando por un amor no correspondido. Entonces, en el sentimiento activo, lo experimentas, pero te obliga a decir, pues ya no quiero estar aquí y tengo que hacer otra cosa y voy a salir a buscarlo. Luego están los sentimientos impulsivos y reflexivos. En los primeros, que son los impulsivos, se activa un dispositivo en el instante en que surge un cambio afectivo. Y en los reflexivos se produce una invitación al recogimiento y al análisis interior en un intento de comprender lo que ha sucedido y el porqué de su significado, ¿no? Luego vamos a ver, y bueno, sí tengo que hacer paréntesis. Parece que es complicado el inicio de esta cátedra, de este libro, porque en realidad, como lo dice, los sentimientos y como los expresamos y como los exteriorizamos y los tratamos de clasificar los seres humanos son bastante complejos. Por eso se encontró con que había que hacer estas dicotomías de palabras antonímicas o de significado opuesto para ir clarificando estos puntos de lo que son los sentimientos. Entonces ahorita vamos a ver el punto 9, que son los orientativos y los cognitivos. En los primeros
se fraga una tendencia que no es sino la elección de una trayectoria a raíz de los mismos, con el fin de buscar un derrotero adecuado al contenido. Entonces, bien complicado, pero ya después va a tomar mucho sentido cuando avancemos. Los cognitivos, por su parte, están cargados de conocimiento, se procesa la información mental y se archiva, es la memoria. Y entonces la memoria tiene que un poder robusto y y el saber almacenar vivencias es tener bien amueblada la cabeza. El hipocampo es el territorio fundamental de la operación. Eso es una parte acá en el cerebro, ¿no? Luego, punto 10, sentimientos con predominio del pasado, del presente y del futuro. En cada uno de ellos, el factor tiempo es primordial. Puede ser retrospectivo. Y cuando es retrospectivo, normalmente se van a manifestar, todos hemos sentido, tristeza o melancolía. Permanecer en el presente, vivencias oceánicas de Nietzsche, que ya hablé un día sobre estas partes de Nietzsche, pero bueno, eso es como el presente. Y tener la perspectiva de futuro es la ansiedad, que no es otra cosa que adelantarse, pero en negativo, o de presagiar lo peor. Es la dimensión más prometedora en el futuro y siempre podemos esperar cosas buenas, eso es en lo positivo, pero normalmente la ansiedad nos hace producir cortisol, porque si estás iniciando un negocio dices, ¿y qué tal que me va mal? ¿Y qué tal que pierdo dinero? ¿Y qué tal que mis empleados renuncian y yo tengo que cerrar, pero aparte me hacen una huelga, entonces no voy a poder operar, pero voy a tener que pagar sueldos caídos y entonces voy a perder un dineral y entonces ya me metí en esto y ya tengo un contrato de 1 año de arrendamiento y qué voy a hacer? Y no duermes y te sientes mal y entonces ya entramos en las cuestiones de pánico, dificultad para respirar, sudoración, dolor aquí como en el epigastrio, vomitas, y eso es nada más por algo que te estás imaginando. Entonces, pues no es saludable, pero a veces lo hacemos y como no reflexionamos en esto, pues caemos en esta trampa. Bueno, entonces vamos a ver los sentimientos, otros de nombre raro. Aquí todos ahorita están clasificados con nombres muy raros. Fásicos y arrítmicos. Los fásicos son aquellos que se producen en forma cíclica y periódica y se dan especialmente en los trastornos depresivos mayores, sobre todo en las formas monopolares y bipolares, pero también en las depresiones enmascaradas y en los equivalentes depresivos. Esta forma evolutiva suele ser estacional, dándose más en primavera y otoño. Fíjense qué interesante cómo funciona a veces nuestro cerebro, que en conjunto con las hormonas agarran ciclos. Entonces esta parte de cíclica periódica de depresiones mayores ocurren más en primavera y en otoño. Luego, los sentimientos fásicos se observan en la vida genital femenina, sometida a ese ritmo tan característico que es la menstruación. Los sentimientos arrítmicos se registran básicamente en los trastornos afectivos atípicos, aunque su presentación puede ampliarse al círculo de la ansiedad y a los trastornos de la personalidad. Entonces aquí en este punto 11 de fásicos y arrítmicos ya estamos hablando de cosas mucho más fuertes. Trastornos de la personalidad, que quiere decir que ya no tienen pues una compostura, sino más bien deben llevar un tratamiento, pero ya es una condición. En los arrítmicos y en los fásicos, pues depresivos, trastornos depresivos mayores. Entonces aquí son un área muy fuerte, pues de las patologías psicológicas, ¿no? Y bueno, aquí están el punto 12 para terminar toda esta serie de terminologías que sí están complicadas: los gobernables y los ingobernables. Sería más correcto expresarlo como esperados e inesperados. En los primeros, la persona tiene la capacidad para controlarlos y dirigir su rumbo. Para ello hace falta un cierto autocontrol y un buen conocimiento de uno mismo. Es el camino por el que nos encontramos con los sentimientos maduros. En los segundos, que son los ingobernables, sucede lo contrario, ya que pueden darse
por dos motivos muy diferentes. Porque ha sido imposible desde el principio dominarlos, dada su fuerza o el factor sorpresa, o una cierta predisposición o vulnerabilidad que lo ha impedido, o porque no se ha sabido cortar a tiempo. Se puede observar cómo todo puede dispararse a raíz de una serie de circunstancias más o menos continuadas. Uno se deja llevar y más tarde resulta difícil el camino de retorno. Aquí me refiero a muchos enamoramientos de personas ya casadas o comprometidas que han entrado en el mundo afectivo consintiéndolo, siendo conscientes de ello, por vanidad, juego, superficialidad o simplemente exploración de las propias posibilidades de conquista. Entonces llegan a ser incapaces de regentar ni controlar la nave emocional. Entonces aquí pues nos toman las emociones. Para ilustrar esto vamos a poner un ejemplo de los ingobernables en el siguiente caso clínico y vamos a ver si resuena con nosotros. Se trata de un empresario de 42 años, casado y con 3 hijos. Su mujer tiene 40. Y hace unos meses ha entrado en la empresa una chica licenciada en ciencias empresariales de 28 años, que empezó colaborando en cosas de tipo organizativo y que en unos meses está trabajando directamente con el jefe, que es el paciente. Él lo cuenta en primera persona, entonces lo voy a contar en primera persona. Se trata de una mujer muy trabajadora y eficaz que sabe lo que tiene que hacer para ayudarme y tiene ideas muy sugerentes. A pesar de tener 14 años menos que yo, desde el principio ha habido buena sintonía y nos hemos comunicado bien. El problema ha sido que en una celebración de la empresa me quedé con ella y luego ya nos fuimos ya de madrugada a tomar una copa y ese día me dijo que estaba enamorada de mí y que me admiraba mucho. Y yo me dejé llevar y pues tuvimos relaciones íntimas. No lo supo nadie, pero a partir de ese día ella iba atrás de mí y en el fin de semana no dejaba de mandarme mensajitos muy cariñosos. Yo tengo 2 móviles y lo hacía al de la empresa, que es el que mi mujer no controla. Mira lo que cabrón. Y yo le quité importancia al tema. Me hacía gracia que a mis años me pasara esto, pero ha llegado un momento en que me siento desbordado y mi mujer pues ya lo ha notado, porque estoy más distante con ella y realmente no sé qué hacer. Entonces, estamos hablando de los sentimientos ingobernables. Mi matrimonio funciona más o menos bien, pero todo esto me ha cambiado y he tenido que contarle a mi mujer lo sucedido. Ella me ha visto hablar en fin de semana muchas veces y me preguntaba con quién era. A la otra la he despedido de la empresa, ha sido muy difícil y duro, y ella no ha dejado de llamarme. Yo quiero, doctor, que usted me ayude porque estoy obsesionado con esta mujer y además estoy tenso, nervioso, no rindo en mis tareas profesionales. Mis hijos me dicen, papá, te vemos raro. Entonces, este es el caso clínico de alguien con sentimientos ingobernables. Entonces, después de escucharlo, creo que el caso es bien demostrativo. Acaudillar la vida afectiva es una de las manifestaciones más decisivas de la madurez de una persona. Gobernarla con 2 herramientas esenciales, la inteligencia y la voluntad. Estamos hablando de 3 elementos decisivos para tener un mejor autocontrol, que es tener bien educadas la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Debe haber entre ellas armonía, equilibrio, proporción, concordancia y ese es el reto. Entonces, ok, aquí hay como una pequeña receta. Entonces, si nosotros queremos estar bien en la vida, que no nos gobiernen o que no nos lleven las pasiones y los sentimientos por donde ellos quieren y hacia caminos que nos orillan a lo mejor a estar mal con la pareja y con nosotros mismos, vamos a tener que educar, escuchen, la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Y la voluntad es súper difícil. De hecho, hay un tratado de Roberto Assagioli sobre
la voluntad, y hay otro que es una metodología para desarrollar nuestra voluntad, para que hagas lo que hagas, tengas voluntad. Ok, ya, la comprobación de TikTok. Ok, ahora entonces ya vamos a empezar a ver las dicotomías de cosas opuestas, ya que hablamos un poquito de los sentimientos, sus características, y que tenemos que, para sentirnos bien y que no nos dominan, ser asertivos, inteligentes y voluntariosos. Entonces ahorita vamos a pasar al capítulo 3. Y aquí hemos estado todos. Es el amor y es el desamor, así que agárrense. El amor es una palabra demasiado amplia. Estamos ahora en un capítulo clave porque lo que necesita el ser humano es amor. Es la palabra mágica, esencial y decisiva, el motor de los motores de nuestra existencia, y cobija en su seno muchos significados, pero en todos ellos late la misma idea: tendencia, inclinación hacia alguien o algo que se descubre como valioso, que nos hace buscar su cercanía y su bien. Amar es sentir afecto por alguien o por algo y que nos lleva a buscarlo. Amar es alegrarse por alguien o por algo. ¿Sí? Aunque bueno, aquí esta es la opinión de este psiquiatra Enrique Rojas, porque si agarráramos la opinión del psiquiatra Eric Fromm, diría: el amor es una elección y es un acto de responsabilidad. No le quita nada de que el príncipe azul y que la amo y que es tan linda. No, ni madres. Es un acto de elegir que te lleva a la responsabilidad, que puede tener beneficios, pero tienes que hacer esas dos cosas. Entonces, bueno, seguimos hablando de amor y de desamor. Entonces, el amor es esta palabra cargada de múltiples significaciones. Explicarla con rigor no es fácil, pues se dan en ella un conjunto de significados que es preciso matizar. Se trata de una complicada realidad que hace referencia a muchos aspectos de la vida, y los voy a exponer en el siguiente modo. Y este me recuerda, y debe estar basado en Eric Fromm, que acabo de decir. Es que otro día tengo que hacer un live de puro Eric Fromm, porque hay tipos de amor: el amor fraterno, el erótico, a Dios, por uno mismo, etc. Entonces vamos a hablar los diferentes modos del amor. El número 1, amor de amistad. Es una relación de simpatía que se produce cuando hay sintonía con alguien y que se supone un cierto nivel de entendimiento en ideas y puntos de vista, y que es uno de los mejores regalos de la vida. Ello implica donación y confidencia. Hay intimidad, franqueza, apertura. Dejamos que el otro entre dentro de nosotros y vea cómo somos realmente, y viceversa. También hay grados de amistad. La podemos representar como una pirámide en donde la mayoría de esas relaciones se quedan en la mitad baja o alta de ella, y pocos ascienden hasta la cúspide y constituyen las amistades íntimas, en donde se vive la vida del otro muy de cerca y se conocen sus fortalezas y debilidades, y en donde hay una ayuda recíproca. Es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. Entonces ese es el amor de amistad. Ahora vamos a ver otro tipo de amor. Amor a cosas u objetos o culturas. Entonces podemos tener amor a los muebles antiguos, al arte medieval, a la arquitectura románica o gótica, al renacimiento, a la literatura románica, a la ilustración, a la pintura, a la música clásica, a las motos, a tejer, un montón de cosas, ¿no? Este es más simple, es amar cosas, objetos o culturas, ¿no? Ahora viene el 3, amor a temas o conceptos ideales: la justicia, al derecho, la democracia,
a la verdad, al rigor metodológico en la investigación. Fíjense, bien complicado, ¿no? Pero hay quien le tiene amor a eso, ¿no? Y a veces nos clavamos en amar eso, con eso nos es suficiente y cuando queremos amar a una pareja no podemos porque enfocamos todos nuestros esfuerzos en amar un concepto o una cosa, o nos quedamos en el amor con una amistad y nunca logramos madurar para llegar al amor con una pareja. Entonces, bueno, el punto 4, amor a actividades o formas de vida. La tradición, el mundo, contacto con la naturaleza, al trabajo bien hecho, a la vida cerca del mar, a los deportes más populares como el fútbol, tenis, al orden o a la disciplina. Ahora, el quinto tipo de amor, amor al prójimo, que en su sentido etimológico y literal es a las personas cercanas con las que convivimos, con las que nos rozamos y tratamos en la vida ordinaria. Ahora, el sexto tipo de amor, amor entre dos personas que se quieren. Es el amor humano que lleva la vida en pareja, al matrimonio. En él se resumen muchas de las notas del amor y aquí las vemos de forma clara y nítida. En el amor humano vemos su profundidad, grandeza, compromiso y la frondosidad de sus manifestaciones. Él nos enseña las mejores lecciones y además es el más complejo. Y es que es complejo porque a veces la gente se casa, pero en realidad no quería la pareja, lo que quería era salirse de su casa, o no quería la pareja, lo que quería era que alguien la mantuviera y no tener que trabajar, o no quería la pareja, quería una mujer que le cocinara y que lo tratara como su mamá. Entonces, por eso es complejo, pero también, aunque sea así, por eso dice que es este tipo de amor el que nos enseña las mejores lecciones, porque cuando te va bien con el amor de entre dos personas que se quieren, pues aprendes que si la plenitud de la vida, que si el agradecimiento, pero si por algo se acaba y se terminan odiando y así terrible se quieren destruir la vida, pues también es una lección y esas lecciones dolorosas te pueden llevar a cambios en lo interno que son muy valiosos y entonces, pues a veces tú podrás decir, es que ¿por qué no hablas mal de tu ex si te está destruyendo la vida? Pero pues estoy aprendiendo cosas. No sé si traigo hasta karma de otras vidas. A lo mejor en esta yo no le hice lo que ella pretende cobrarme sin que se lo haya hecho, pero a lo mejor de otras vidas sí lo debo, ¿no? Y y lo digo, Carl Jung dice, el psiquiatra suizo, sin dolor no puede despertar la conciencia y a veces en estos dolores después de dos personas que se amaron, pues te enseñan las grandes lecciones, ¿no? Hay una frase de un sabio samurái japonés llamado Tanjiro Kamada que dice Arigato Kanashi Miyo, que significa a mi dolor las gracias le doy. Ese dolor es una lección que te hace reflexionar, que te hace crecer, que te hace ir a la introspección y evaluarte para que ensarces todo lo bueno y que lo malo pues lo dejes de hacer. Entonces esta sería una grande lección después de que se rompiera un amor entre dos personas, que es el sexto paso de los tipos de amor. Ahora vamos al séptimo, el amor en la familia. En ella es el lugar donde uno es querido sin más. Bueno, hay ocasiones que no, pero es el lugar donde uno es querido sin más y es la primera escuela afectiva del ser humano. La familia debe ser el ámbito positivo donde uno recibe una afectividad sin condiciones y en donde los padres deben ser los primeros educadores. Hoy la familia no es que esté en crisis, la que está en crisis es la persona, perdida en dudas y modas, de la que traen de acá para allá, de la revolución sexual a la ideología de género, pasando por la
permisividad y el relativismo. Entonces, con las idiosincrasias de hoy día de que cómo debe ser una mujer de alto valor y cómo debe ser un macho sigma o un hombre alfa, nos perdemos y nos pone en crisis como persona. Ahora vamos a poner el octavo tipo de amor, que es el último que lista aquí. Eric Fromm habla de más y abunda mucho. Gracias por los likes. El octavo es el amor a Dios. El sentido espiritual de la vida tiene una enorme importancia. Aquí la clave tiene dos vertientes: conocer y amar a Dios. Lo que no se puede, porque no se puede amar lo que no se conoce. Fíjense, y esto es para reflexionar, no solo para el amor de Dios. No podemos amar lo que no se conoce. Aquí entra el tema de las tres grandes religiones monoteístas que por orden de llegada son judaísmo, cristianismo y el mundo musulmán. Cada uno de ellos tiene un libro de referencia: la Torá, el Evangelio y el Corán. Muchos les han llamado las religiones del libro, pero esto es incorrecto, porque el cristianismo es mucho más que un libro. Significa identificarse con Cristo, tratar de imitarlo. El Islam es su misión, y en el judaísmo el ser humano habla con el Creador, pero en el cristianismo el ser humano habla con su Padre. Entonces, bueno, aquí Enrique Rojas sí hace aquí como pues como un juicio que a mí se me hace un poquito incorrecto, porque yo creo que pues cada quien es libre de creer lo que quieras, y siento que aquí pues como que a los musulmanes los bajó un poquito, pero bueno, pues él es español y los conquistaron los árabes, entonces pues en su inconsciente hay un poco de resentimiento. Bueno, entonces vamos a hablar. El amor nace de la atracción y es tendencia, inclinación e impulso que te arrastra. Es predilección y preferencia, llamada, vocación, estar escorado hacia lo bello, lo hermoso, lo armónico. Entonces, cuando un día le decides regalar flores a una persona y decirle que la quieres y la besas, pues es porque ves en ella belleza, hermosura, armonía, y sientes esa preferencia y que te llama, y una vocación que no solo es una atracción de tipo físico, sino también puede ser emocional, espiritual, moral, cultural, ¿no? Entonces te da una inclinación y te arrastra. Desde el punto de vista humano, amar es aprobar, afirmar, dar por bueno que esa persona existe, y le dices, güey, me encanta que existas, gracias por existir, te quiero un chingo, eres muy valiosa en mi vida. Son maneras a veces que expresamos, ¿no? Y aquí hay una cita de Joseph Pieper que dice: qué maravilla que existas para mí, qué bien que estés en el mundo para mí. Fíjate qué bonito. Hay una secuencia de pasos: sentirse atraído, aprobar y tender hacia esa persona, pero poseyéndola. O sea, ya hay un poquito ahí de posesión. El amor es un sentimiento de alegría y de gozo, de satisfacción, por el que aprobamos a esa persona y la damos por buena. Nos olvidamos de nosotros mismos para ir hacia ella. Amor es deseo de posesión de ese alguien que se asoma como bueno, que hoy es como un poco de idealización. El amor empieza en el corazón, pero debe encaminarse a la cabeza, sin perder nunca esas raíces afectivas iniciales. Dicho de otro modo, lo ideal es que la cabeza pilote al corazón y lo dirija hacia lo mejor. Eso no es fácil cuando uno es joven y los enamoramientos saltan con fuerza ante los primeros vapores y efluvios afectivos. Bueno, ahí lo puso muy fino, pero sí pasa esto. Entonces, cuando alguien, no sé, una pareja, se enamoran, se casan, pasan cosas, no tenemos una buena regulación emocional, no tenemos
el manual cómo ser el mejor esposo y a ella no le dieron el manual cómo ser la mejor esposa, ni les dieron el manual de cómo llevar el mejor matrimonio, ¿no? Entonces, esos sentimientos que hubo de alegría, de gozo, de satisfacción, que damos por buena y por excelente en la otra persona y que nos unen cuando se rompe la relación. Bert Hellinger, no me acuerdo ahorita en el libro si es en Los órdenes del amor, sí, yo creo que es allí, habla que ese grandísimo amor que sienten, porque luego las mujeres se divorcian, se encuentran años o meses después al ex esposo y les dicen, te sigo amando, y se sueltan a llorar, pero después de eso pues, se sienten como avergonzadas, y cuando se dan cuenta que a lo mejor el marido o el ex marido pues ya no las quiere o ya las soltó, a lo mejor sí las quiere, pero pues está en su duelo, está soltando, sienten una rabia y cuando sienten una rabia pasan a la ira y entonces pueden pasar, como dice Bert Hellinger, polarizarse del amor al odio profundo. Y entonces del amor donde yo haría lo que fuera para llevarte hasta la luna, ahora yo voy a hacer lo que sea para destruirte, hacerte pomada y destruirte la vida física, moral, emocional y judicialmente. ¿Por qué? Pues porque esa es esta polarización que nos está enseñando este autor Enrique Rojas, ¿no? Entonces, y que también Bert Hellinger ya contempló cómo podemos pasar el amor, experimentamos un desamor, pasamos a la tristeza, pero después, ¡pum!, nos vamos a la rabia y al odio en la misma proporción que el amor que sentíamos a esa persona. Permítame un momento, lo abrí a mi gatita. Entonces vamos a ver ahorita algo, vamos a seguir hablando. Estamos hablando del amor y del desamor y ahorita vamos al apartado del amor humano. Tomen agüita siempre, sus 2 litros de agua porque es saludable. El amor humano, donde el amor se ve de forma más clara y rotunda es en el amor humano, en la pareja conyugal o como queramos llamarlo. Allí es donde se expresa de forma más nítida y donde uno se da cuenta de su riqueza y complejidad. Es muy complejo. Y este tiene sus comienzos en el enamoramiento, que es una experiencia de asombro positivo que nos lleva a detenernos frente a la persona y querer conocerla. Pero para poder enamorarse hay que estar abiertos al mundo en general y entonces está uno en condiciones de asombrarse. Es una experiencia universal y podemos decir que es una de las vivencias más importantes que le pueden pasar a una persona. Y por eso es difícil definirlo como un signo exclusivo, porque se hospedan en su interior muchos matices afectivos. Entonces a veces la gente no se permite decirle a alguien, güey, te quiero, me gustas, quiero estar junto contigo, porque se ponen barreras. A lo mejor han elegido mal, ha habido parejas que las hicieron sufrir muchísimo. Y entonces te vienen con frases de, pues yo no quiero nada serio. Pues no quiero ahorita una relación, yo no quiero compromiso. Yo quiero solo diversión, pero detrás de eso hay un gran dolor. Y es que, pues bueno, somos seres humanos y no nos gusta estar en contacto con las emociones, especialmente las que nos dan tristeza, melancolía o dolor. Y entonces también pues podríamos pasar a anestesiarnos, pues fumando ahí algunas cositas o tomando o apostando o con excesos de videojuegos o un montón de cosas que solo son evasiones, adicciones y vicios para no entrar en contacto con nosotros. Pero cuando reflexionas, es muy valioso que alguien vea algo en ti tanto para que te dé unas flores, te dé un beso, te robe el beso y te diga que te ama. Pero a veces estamos tan ciegos y hemos sufrido tanto que preferimos
En cuanto vemos que algo va a pasar, nos ponemos una barrera, nos alejamos y sí nos causa un sufrimiento, pero es menor porque como ya alguna vez elegí a alguien, pero yo le elegí y que me hizo sufrir mucho, pues ya no quiero pasarlo dos veces y prefiero ser evitativo y estas frases, yo no quiero nada serio. Entonces, el enamoramiento es amor de alta intensidad al descubrir a una persona que nos llama poderosamente la atención y detenernos frente a ella. No es un sentimiento, el amor es una emoción. ¿Sí se acuerdan que eran sentimientos, emociones y pasiones? Entonces el amor es una emoción por la fuerza que tiene, porque es capaz de cambiar la trayectoria de una vida que afecta tanto a la afectividad como a la razón y también al mundo físico. Hay tres elementos esenciales para el enamoramiento que se llegue a dar: la atracción física, la atracción psicológica y la admiración. Entonces, fíjense, para que haya amor, tiene que haber atracción física, atracción psicológica y admiración. Y luego sucede, a veces las mujeres se quejan, yo lo he visto, yo lo veo con compañeras en la universidad, que dicen, ay, es que ya no hay hombres, ay, es que me llegan puras parejas que nomás quieren acostarse, o ay, es que me llegan unos que pues de plano me sacan de onda, pero en realidad a lo mejor están evitando, y como están evitando se ponen máscaras y llegan exactamente los que no quieren que lleguen. Y luego sucede lo siguiente, pues con estas cuestiones de los divorcios y que luego las mamás no dejan ver a las niñas al papá, queda un vacío del padre en las niñas y cuando crecen pues buscan hombres mayores. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor a los hombres de 50 empiezan a llamar ellos sin hacer nada la atención de chavas de 30 a 35, o sea, 15 años menores. Pero luego a veces ese hombre, pues obviamente, pues va a ver muy bonitas a las que son 15 años más jóvenes, pero a veces ese hombre ve una mujer de su edad y la ve y a lo mejor la ve así y dice, ay, bueno, pues sí, está medio arrugadita y esto, pero güey, está hermosa. Sí, y me atrae psicológicamente y aparte la admiro porque lo que estudia y cómo es y cómo me hace reír me gusta, pero a lo mejor ella ha sufrido tanto que le pone un alto al hombre, lo rechaza y entonces pues bueno, dice, ok, está bien, pues me voy con las que son más jóvenes, 10 años, 8 años, o a lo mejor ya 15 años más jóvenes. Este, y es esa dicotomía, y por eso, y esto me lo han comentado mis compañeras, que a veces suele suceder esto, que, ay, es que ya no hay hombres, ay, es que, y ahorita estamos, y es una estadística española, hay una epidemia de soltería y de mujeres, ¿cómo se llama? Madres solteras. Pero es por esto, porque no queremos compromiso, porque pues no queremos sufrir, nadie quiere sufrir, pero al mismo tiempo todos quieren experimentar el amor porque es una sensación que nos da sentimiento de ser completos y de sentido en la vida. Entonces ahí les va, retomando, cuando el enamoramiento se produce o el amor es porque hubo atracción física, atracción psicológica y admiración. Están en la falda de este fenómeno y en sus comienzos, lo que significa una cara. La cara en su totalidad tiene una geografía precisa y en ella se descubre armonía, equilibrio y alegría. No olvidemos que todo el cuerpo depende de la cara y dentro de ella los ojos tienen su propio alfabeto. Hablan, expresan, dicen, insinúan, invitan, observan, vigilan, escrutan, repasan y exploran. La mujer coqueta sabe de esto y conoce los instrumentos de su cara y de sus manos, que son las dos partes descubiertas del cuerpo, y cada una de ellas tiene su propio abecedario. La atracción física viene primero, después viene la admiración.
Enamorarse consiste en encontrar una persona que nos llena, que vale la pena, que uno quiere conocer más para adentrarse en su intimidad psicológica y por ahí va llegando a la atracción psicológica. Y esa es la belleza interior y es más potente que la atracción física. Enamorarse, fíjense esta frase que se aventó aquí Enrique Rojas, enamorarse es encontrarse a sí mismo, pero fuera de sí mismo. Es la forma más sublime de amor por su intensidad y porque es capaz de arrastrar a toda la persona hacia un cambio sustancial de vida. A este estado se suele llegar de forma gradual, sucesiva y consiste en ir descubriendo que esa persona es valiosa, que uno se siente a gusto a su lado y que hay comunicación, diálogo y un deseo de estar con ella y compartir hechos y vivencias. Hay una manera rápida que es el flechazo y que es como una revelación súbita que de pronto ilumina toda la vida y uno aprecia que se está delante de alguien muy especial. Se trata de un encuentro excepcional en donde uno se detiene hacia esa persona y decimos, me llamó tanto la atención que me quedé muy sorprendido con su conversación. Había algo de entrada muy sugerente para mí. Entonces aquí habla como si fuera a veces un flechazo muy repentino, pero aquí yo sí voy a corregir la plana y voy a hacer un pequeño comentario. Dicen, digo, ya lo he leído en los libros y en estos libros dicen que cuando de repente estamos platicando con alguien que a lo mejor físicamente no nos gustaba, y le damos la oportunidad y empezamos, no sé, vaya fuera de nuestra casa, estaciona su camioneta y se pone a platicar con nosotros. Inicialmente a lo mejor no nos llamaba tanto la atención a esta persona, pero empezamos a platicar y entonces viene como ese flechazo que no sabes ni por qué. Pero la explicación para este flechazo súbito por alguien que inicialmente no te gustaba es porque vemos que esa persona tiene una herida igual de fuerte que la que nosotros tenemos. Y como yo tengo una herida grandísima de rechazo y veo en la otra persona una herida de rechazo, digo, ay, somos iguales y nos duele lo mismo, siento empatía y siento unidad y por lo tanto siento que a lo mejor puedo unirme con esa persona en la que voy a sanar ese rechazo, pero eso no va a funcionar así. Entonces, por eso suelen ser muy fugaces, porque los inconscientes que tienen las heridas se conectan, se atraen, pero recuerden que polos iguales se repelen. Entonces, bueno, pues hay una serie y quienes echaron el live de ayer y antier, bueno, el de la semana, que hablé sobre las heridas, las 5 heridas, rechazo, traición, abandono, humillación y se me olvida la otra. A veces suele haber relaciones de codependencia. Yo voy a hacer todo para que no me abandones y entonces pues tú te pones en modo de pues dame cosas, entonces yo te exijo como el narcisista y tú me das como la codependiente, saciamos ambos partes de nuestros egos y de nuestras necesidades, pero no necesariamente sería una relación saludable. Entonces, por eso digo esto, porque hay veces aquí dice, me llamó tanto la atención que me quedé muy sorprendido con su conversación y había algo de entrada muy sugerente para mí. Entonces hay que tener atención que no sea a partir de una herida que queremos sanar. Entonces primero hay que sanar la herida para evitar atraer a esas personas también heridas que eventualmente las vamos a hacer sufrir y nos van a hacer sufrir. Entonces vamos a continuar. La atracción es verse inclinado fuertemente hacia esa persona con el tríptico básico: atracción física y psicológica y admiración. Son 3 claves que están presentes de un modo claro y rotundo. Ortega y Gasser hablan de un trastorno de la atención. Fíjense cómo define el enamoramiento, un trastorno de la atención. Stendhal, de cristalización, como una tendencia a idealizar a esa otra persona, a poner más cosas positivas de las que realmente tiene. Fíjense, idealizar es poner más cosas positivas de las que realmente tiene.
Y ayer hice un live cortito sobre los 4 pasos hacia la buena pareja y el primero es la idealización. Y si mal no recuerdo, voy a intentar citar esa parte del libro. Dice, la idealización es, veo en ti lo que quiero ver, pero dejo de ver lo que en realidad eres. Y cuando se rompe la idealización, ya no te gustó tanto porque ya le empiezas a ver los vicios y, es que es alcohólico y está, y es a veces mandón y me contesta muy feo. O dices, no, es bien celosa y y se súper enoja cuando voy con mis amigos y aparte es chismosa y me esculca el celular. Ya se rompió la idealización, ves la realidad y a lo mejor ya no te gusta tanto, pero como ya te aventaste a vivir juntos, pues ya hay problemas. Entonces, pues bueno, el término de Alberoni dice, nos habla de un estado especial de fascinación que ilumina el panorama personal de una forma nítida. Fascinación tiene que ver como con hipnosis, o sea, no eres tú. Ahora, yo mismo he hablado de tener hipotecada la cabeza, fíjense, ¿eh? No poder dejar de tener a esa persona en la mente. Está ahí, va y viene y no sale de ese escenario, así como medio obsesivo, ¿no? Sternberg dice que hay 2 componentes de entrada clave que pueden nublar el entendimiento y querer vincularse con esa persona. Entonces, fíjate, esta parte como de enamoramiento nubla el entendimiento y no entiendes por qué, pues te quieres vincular. Denis de Rougemont se va al amor caballeresco y para él enamorarse es una pasión prohibida que crea un sistema de símbolos y un lenguaje jeroglífico, una metáfora del objeto deseado. Las razones de la noche no son las del día. Entonces él se fue acá bien poético, pero bien fuerte. Es una pasión prohibida, o sea, te va a hacer daño. Las modernas teorías neurobiológicas han investigado cómo la corteza cerebral, que es la zona de la ínsula media, el hipocampo, así como alguna parte del núcleo estriado y del núcleo accumbens, están involucrados en todo el proceso del enamoramiento, en donde se activan estos territorios cerebrales, con liberación especial de dopamina. Ya habíamos hablado de una dopamina, que por ejemplo las medicinas psiquiátricas como la fluoxetina, hace que segregues para que te sientas contento, ¿sí? Entonces, el enamoramiento, pues sí libera esta dopamina. Ya cuando estás peleando con la pareja, pues segregas cortisol y también por eso te pones gordo o la mujer gorda, porque pues el cortisol también es parte de lo que hace, andas estresado, respondes mal y es químico, es hormonal, es una respuesta al sistema endocrino, ¿no? Entonces, estos territorios cerebrales liberan esta dopamina, que es la hormona del placer, el deseo y la recompensa, mientras se reduce el nivel de serotonina, que es la sustancia más relacionada con la ansiedad, al igual que asoma dosis altas de oxitocina, la hormona del abrazo y la cercanía. Entonces, pues bueno, sube la oxitocina y sube la serotonina, baja el cortisol. Entonces, acertar en la elección efectiva. Cuando esas 2 personas llegan a conocerse bien y se entienden y complementan y empiezan a saberse el uno para el otro, entonces se alcanza una cima psicológica, la súbita certeza de que se ha encontrado lo que se buscaba. A la larga no hay un encuentro tan decisivo, pues va a cambiar la orientación de la vida personal, que ahora se dirige ya de forma clara en una línea concreta, y esto es lo que arrancó siendo un interés inicial, ahora se hace material, se hace rotundo y preciso, es evidente, porque no olvidemos que el amor es el fin del hombre y el principio de la felicidad, según Enrique Rojas, que habrá autores que dicen, no, el amor no es lo principal. Eric Fromm te diría eso, ¿no? Puedes prescindir del amor de pareja si tienes otro tipo de amor. Pero vamos a ver, vamos a quedarnos para reflexionar esta frase otra vez de Enrique Rojas. El amor es el fin del ser humano y el principio de la felicidad. Pues ahí se los dejo de tarea.
Esta vivencia de revelación nos descubre a la otra persona y nos la pone delante de los ojos, dentro y fuera de nuestra mente. Queda situada fuera y dentro. La revelación amorosa es una experiencia extraordinaria que trae una promesa de vida y de fuerza. Es alegría presente y futuro. En el enamoramiento lo que sucede es que la persona que uno tiene delante va a convertirse en la mitad de uno mismo, y eso es algo muy importante. En los comienzos del enamoramiento hay un cierto elemento irracional, porque el tirón que se experimenta es una especie de imán o magnetismo que empuja hacia esa dirección. Fíjense, y voy a decir una frase vulgar, graciosa, que me enseñó un tío político que es español, porque le platiqué un día que yo fui a Barcelona, y pues me encontré ahí con una chica, y venía platicando en el metro con un tipo que iba a Barcelona a buscar a una chica que había estado en Australia. Él era australiano y dice, ya llevo 35 horas de viaje y estoy muy cansado. Y cuando le digo eso a mi tío, pues me acordé ahorita lo que dice, que es un elemento irracional como un imán o magnetismo, y mi tío me dijo, jalan más dos tetas que un par de carretas, tanto que este hombre venía de Australia y llevaba 35 horas sin dormir por estar viajando, haciendo conexiones para ir a buscar a una chica, ni siquiera está en Barcelona, de Barcelona todavía tenía que ir al pueblito de Girona. Entonces, pues eso es el enamoramiento, a veces es como estúpido o muy irracional, pero aquí dice, como sentimos que el amor es el fin de la humanidad, es el fin, no el fin de la humanidad, el fin a perseguir como ser humano y es el principio de la felicidad, pues a veces cometemos un montón de estupideces por obtenerlo, ¿no? Que no quiere decir que las estupideces en ese camino nos vayan a llevar a un fondo, a un mal fin, ¿no? A lo mejor sí uno hace cosas estúpidas en el camino y una vez que encuentra el amor y a la pareja, pues es plenitud, ¿no? Entonces ahí les va. La mujer hace más humano al hombre y también más espiritual. Miren qué bonito. La mujer hace más humano al hombre y también más espiritual. Y el hombre le da a la mujer seguridad. Aquí ya ha aparecido el amor y su llegada ennoblece. Ya no son solo ideas, interpretaciones de la vida, sino argumentos que se comparten. Y esto lleva a situar a esa otra persona en el centro del universo personal. Por eso luego cuando hay rompimientos, pues es lo que yo les hablaba, de la mujer que amaba grandísimo al marido, se casan y ahora lo odia y por todos los métodos lo trata de destruir, porque pues imagínate, su universo personal se rompió y del amor se polariza, entonces ahora te odio y te destruyo y te juro que te voy a destruir todos los ámbitos de tu vida. Y a lo mejor lo logra, pero una vez que lo logre, no le va a dar felicidad, no le va a dar satisfacción, no le va a dar paz. Al contrario, cuando lo reflexione, le va a dar culpa. Y como lo destruyó, ya no lo va a poder reparar. Y entonces, pues esa es una crisis. Entonces hay que estar también como muy reflexivo, muy escucharnos, muy tratar de conectar con el universo y esa voluntad divina para que nos guíe y nos oriente hacia la buena pareja. Aquí en mi canal, creo que mi penúltimo video lo voy a anclar, es un discursito cortito sobre la buena pareja. Chéquenlo porque yo lo extraje de un libro de Joan Garriga, está muy bueno. Entonces, enamorarse es crear una mitología privada con alguien y se accede así a la decisión de elegir a la persona amada para compartir la vida con ella. Es un movimiento de aprobación total, de afirmación clara y determinante que lleva a decirle algo sagrado y extraordinario, y esto es: te quiero, te necesito, eres parte fundamental de mi proyecto. Y le das las flores, ¿no? La atracción física, psicológica y espiritual crece más y más. Eso va transformando a esas dos personas y las hace mejores.
Y viene a continuación lo esencial del enamoramiento que lleva a la elección, algo así dice Joan Garriga. Lo esencial es aquello por lo que una cosa es lo que es, y la afirmación es esta. Escúchenlo, no entiendo la vida sin ti. O dicho de otro modo, no entiendo mi vida como proyecto sin que tú estés a mi lado, dentro de él, y no me cabe en la cabeza mi programa de vida sin que tú formes parte fundamental de él. Y esto quiere decir tres cosas simultáneas: que voy a esa persona, voy con ella y ella es mi proyecto. Lo que se resume en la expresión definitiva: eres mi vida. Por eso, una persona puede pasar del amor al odio, porque si eras su vida, se rompe, pierde su vida. Puso en esa pareja su identidad, su proyecto de vida, su significado. Se divorcia, siente un vacío existencial tremendo, un dolor, se convierte en rabia, y ya les platiqué, viene una venganza. Entonces, fíjense, eres mi futuro, mi aspiración y mi meta, el lugar hacia donde me dirijo y hacia donde apuntan todas mis ilusiones. En ti se resume mi principal objetivo. Eres el texto, el guión de mi vida, su principal argumento. Ambas trayectorias se entrecruzan. Cada uno es el argumento central del otro. El amor debe ser el primer argumento. Nos hace ver lo inaudito e imperceptible. Nos descubre la belleza escondida que nos trae la persona amada. Acertar en la elección afectiva es la clave. Donde más se retrata el ser humano es en la elección amorosa. Una vez pasados los efluvios y la embriaguez del enamoramiento, hay que ser capaz de valorar la conveniencia o no de esa persona. La belleza de una mujer perdió a muchos hombres. Tal es su fuerza que nos conduce como si se tratara de un imán, buscando a esa mujer hermosa sin ser capaces de darnos cuenta de si es la persona adecuada o no, y si detrás de esa belleza física se esconde una persona mejor para uno. Y pues ha habido guerras, ¿no? Por mujeres. Entonces, hay que reflexionar, hay que sentir. Y entonces recuerden, están los sentimientos que son como más suaves, sutiles y duraderos, su línea. Luego están más intensas las emociones, que esas ya se empiezan a somatizar. Y luego ya están las pasiones, pero en las pasiones es donde podemos brincar del te amo, eres todo mi vida, a te odio y te voy a destruir. Y lo juro por Dios. Las pasiones. No sé si era Pablo Neruda que decía que urgía poner un orden a las pasiones porque son lo que destruyen al ser humano. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos viendo. Ok, entonces ya vimos que si el amor, que si los sentimientos, los tipos de amor. Ya voy cerrando live, pero vamos, bueno, todavía falta un cachitito, pero ya vamos enfocando. ¿Cómo vamos a hacer bien la elección de la persona adecuada? Muchos no se plantean esa cuestión, la pasan por alto, pero es verdaderamente importante. Hay gente que se equivoca y no escoge a la mejor persona que ha pasado por su vida, ¿eh? Y si ustedes ya se divorciaron, no quiere decir que agarraron a la peor o que fueron tontos o que la otra persona fue tonta. Simplemente no era la mejor persona. Y a lo mejor no era mala, pero no era la mejor, no era la que les tocaba, ¿sí?
Pero bueno, nos falta sabiduría e intuición. Entonces, a veces el amor sale al encuentro de forma decidida, inesperada y súbita. En otras ocasiones se lo busca con fruición y se está atento a la gente que uno va conociendo con el fin de tener los ojos abiertos. La mujer busca una relación más profunda y que la lleve a construir un hogar y ser madre. Aunque me voy a permitir hacer esto con todo respeto. Esto es hasta cierta edad, porque ya después las mujeres ya quieren algo un poquito que les dé una seguridad, pero un poquito más superficial, sin tantísimo compromiso, porque la ideología de hoy día, pues así no lo exige, que es lo que llamaría Bert Hellinger la buena conciencia, que nos quiere decir que sea moralmente bueno o legalmente bueno. Ok, entonces si la mujer busca una relación más profunda para construir un hogar y ser madre, por el contrario, las cosas suelen ser distintas en el hombre, que busca más una relación superficial y no piensa en otras cosas. Pero es lo que les digo, ahorita hoy las mujeres quieren un poquito de superficialidad, a lo mejor un tiempo, unos añitos, y ya después, hasta cierta edad, dicen, ahora sí estoy lista para comprometerme. Entonces aquí hay dos notas que quiero dejar aquí en este momento de nuestro recorrido por los mares de los sentimientos. Uno, que en la vida actual con cierta frecuencia ocurre lo siguiente. El hombre fingiendo amor lo que busca es sexo y la mujer fingiendo sexo lo que busca realmente es amor. Y esta frase ya la tenían que conocer porque es muy, en todos lados los coaches lo dicen, ¿no? El hombre fingiendo amor lo que busca es sexo y la mujer fingiendo sexo lo que busca realmente es amor. Y otra, hoy existe en el hombre de los 30 años en adelante que muchas veces vive en casa de sus padres o ya se ha independizado de ellos, el llamado síndrome de pánico al compromiso y le da terror comprometerse. Y luego vienen creencias. No, es que ahorita ya las mujeres están muy mal. No, es que las mujeres ahorita ya no quieren compromiso. No, es que las mujeres solo quieren que las mantengas, pero quieren tener hasta amantes. Pues eso es una creencia. Y quien diga, es que así me ha pasado, es que dentro de tu creencia te ha orillado a buscar ese tipo de mujeres. Y entonces es una profecía autocumplida y siempre vas a seguir. En la terapia cognitiva conductual o en la programación neurolingüística se van a buscar el origen de esas creencias, raíz, para cambiarlas y entonces modifiques tu conducta, tus actos y por lo tanto tu vida y el entorno con el que te relacionas y van a ser relaciones más sanas, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando del hombre que tiene pánico al compromiso con esta chica que ya conoció y quisiera mantenerse, pues sí, saliendo con ella, pero sin ser capaz de dar un paso al frente. Entonces, mujeres, a veces llega un hombre, le dice, güey, te quiero que seas mi novia. No, yo no quiero nada serio. Pero luego ya pasa el tiempo y ya las usaron varios hombres y pues ya habían rechazado a lo mejor uno que sí les convenía, pero bueno, pues ahora sí que esto es como para gustos los colores, ¿no? Entonces, por eso hay que reflexionar para luego no arrepentirnos de que a lo mejor, chin, dejé pasar a la que era la mujer de mi vida cuando yo tenía 28 años o cuando tenía 26 y elegí mal. Entonces, este capítulo está tratando de hacernos ver cómo hacer bien la elección de la persona adecuada para enamorarnos y que eventualmente sea nuestra pareja con la que vamos a experimentar el amor pleno. Entonces, el compromiso asusta y da miedo y se huye de él, pero resulta conveniente tener en la cabeza un cierto modelo masculino o femenino de lo que uno aproximadamente va buscando, pues luego cuando llegue la realidad al menos dispondremos de ciertos puntos de referencia y habremos hecho una tarea previa de análisis de preferencias, estilos y contenidos que deseamos y esperamos encontrar. Entonces, el elegir es seleccionar un cierto tipo humano, un perfil aproximado. Este será percibido en las 4 principales notas que debe de tener. Físico, que esté acá bien buenote, ¿no? Psicológico, cultural y espiritual.
al principio lo físico lleva la voz cantante, pues es lo primero que ves, y dices, ay, está bien bonita, o ay, está bien guapo el muchacho, ¿no? Y en buena medida es lógico que así sea. La primera tarjeta de visita del otro es su fachada, el cuerpo como totalidad y la cara como el exponente máximo de la persona. No hay verdadero amor sin elección. Hay que saber escoger, preferir, seleccionar, detenerse y si es posible conviene disponer de un patrón previo, una especie como de ideal preconcebido cuando se conozca a la otra persona. Puede que se modifique ese ideal o que, como es lógico, se haga más elástico, pero es bueno tener esas coordenadas previas. La atracción física es fundamental y si no existiera y solo se diera el atractivo psicológico, no funcionaría tan bien y fallaría la base de ese amor. El auténtico amor es selectivo y lo es por su importancia, porque si cuaja y se hace estable, va a significar nada más y nada menos que es la persona con la que uno se va a unir para formar un nosotros. Los otros componentes son igualmente claves. Lo psicológico implica la compenetración de caracteres, el entendimiento de dos formas de ser, el observar si es posible una comunicación adecuada. Lo cultural va a tener igualmente un papel destacado. Entonces, a ver, es que quiero psicológico. Ahí voy, es que estoy bien. Voy a recapitular. Lo físico es importante porque el auténtico amor es selectivo y entonces es importante lo psicológico y lo cultural porque va a tener un papel igualmente destacado, aunque al inicio tal vez sea menos valorado. Es importante que esas dos personas tengan un nivel cultural similar y que muestren inquietudes de crecimiento en ese sentido. Lo espiritual, que ese es otro tema, es enormemente decisivo y esto sí que debe ser valorado al principio cuando la relación está empezando. De este modo el perfil de la otra persona queda capturado. Es preciso detenerse y otear el horizonte para saber si está pasando dentro de nosotros y no dejamos llevar por la corriente vertiginosa de la pasión de los primeros momentos. Fíjense, la pasión de los primeros momentos, es decir, ahí es cuando quedamos ciegos, nos comprometemos, nos vamos a vivir juntos o nos casamos, llega la realidad y ¡pum! Viene el trancazo de que no te gustaba al 100% en alguno de estos aspectos la persona. El amor inteligente está hecho de corazón, cabeza y cultura, sentimientos, razones y espiritualidad. Si esto se descuida y minimiza, los resultados luego pueden ser muy negativos. Cuando el amor llega puede ser ciego, pero cuando se va es muy lúcido. En medio de la embriaguez del enamoramiento, cuando éste se está produciendo, debemos estudiar la conveniencia de que ese encuentro afectivo siga adelante o sea frenado. Entonces, fíjense, si ya están con alguien saliendo y si se gustan y todo, dice, debemos estudiar la conveniencia. Piénsale si te conviene para tu corazón, para tu cabeza, para tu nivel cultural, para tus sentimientos, para tus razones, para tu espiritualidad. Y si no, bye. O si sí ves que te conviene, síguele. Entonces, bueno, yo voy a dejar hasta aquí el live. Le seguimos mañana. Les recuerdo que en Telegram Transgeneracional 777 están las repeticiones completitas de los live para quien los quiere ver, porque la verdad yo selecciono textos pues que nos sirven mucho de manera didáctica, psicológica y en lo personal para aprender y reflexionar sobre nuestra vida y que nuestra vida sea mejor. Entonces, pues ahí está. O sea, lo subo a YouTube, pero pues luego como la gente no ubica bien el YouTube, los agrupo ahí en el Telegram
Y cuando vayamos a hacer un, un taller sobre heridas y cómo ver la buena pareja y cómo aprender sobre nosotros mismos para ver cómo debemos ver este, el plano del amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, pues les paso el link para el taller para los que quieran. Los primeros talleres pues van a ser totalmente gratis porque realmente somos un grupo de personas que sentimos la misión de llevar a las personas pues hacia una mejor vida, porque el mundo pues sí necesita un poquito de guía y no es que seamos los grandes maestros, sino lo hacemos desde el autorrespeto y el estudio de lo que aprendemos y que vemos que es valioso, compartirlo con los demás, porque creemos que como seres humanos tenemos que aprender de nuestros errores, de los errores de los demás, y si ya sabemos un poquitito, compartirlo para que otra gente también se beneficie de eso y que pues haya un crecimiento como sociedad y como humanidad. Entonces, pues gracias a todas las personas que estuvieron por aquí. Les recuerdo, Transgeneracional 777 en Telegram. Ahí pueden encontrar la repetición completita de los lives que hablamos de heridas de la infancia, de la pareja, de amor y en este caso desde la psiquiatría de Enrique Rojas, sobre los sentimientos, el enamoramiento y cómo encontrar la mejor pareja. Entonces, pues espero que estemos por aquí juntos viéndonos. Yo soy Emanuel, buenas noches y tengan un excelente domingo, porque ya es domingo. Bye.